Estéis todos con mucha salud. Daros las gracias por uniros a la llamada y un poco, la llamada de hoy va a tener un formato parecido al de meses anteriores. Vamos a cubrir un poco del review de la estrategia y también la visión macro, y al final tendremos una parte dedicada a preguntas, así que si vais teniendo algún tipo de duda, la ponéis en el chat y luego al final las vamos revisando juntos, si os parece. Vamos a empezar. Ha sido un año extraordinario, evidentemente, un año muy volátil. Claramente la estrategia desde su lanzamiento, pues gracias a aquellos que nos habéis apoyado desde el principio, que sé que algunos de vosotros ahí que estáis en la llamada hoy, una estrategia que, bueno, que ha conseguido sus objetivos durante las crisis que hemos afrontado hasta el momento, pues lo ha hecho muy bien como portero. También ha tenido momentos más difíciles, como ha sido los últimos meses. Si bien, pues bueno, acabamos el año con una nota un poco positiva, un 13,3% neto en dólares. Y bueno, sobre todo remarcable teniendo en cuenta el performance y el perfil de riesgo que ha habido sobre todo en la bolsa americana, y bueno, y un perfil de risk on muy potente y que hace muy complicado estrategias, pues que básicamente buscamos tener un perfil más defensivo y que compramos seguros y demás. Lo importante también, mirando hacia adelante, vamos a ver lo que es la estrategia, no solo en sí como jugador de fútbol, ¿no?, del equipo, como portero, sino también en global, ¿no?, que es algo que yo insisto mucho, que es lo más relevante, que es el trabajo de equipo, ¿no? Entonces, aquí en término individual, pues vemos claramente cómo la estrategia pues, lleva más de un 23% desde su lanzamiento. Lo ha hecho con periodos de volatilidad elevados, sobre todo durante la crisis, y vemos, aquellos que queráis ver la presentación en mayor detalle, os la puedo facilitar más tarde si queréis. Vemos aquí la atribución del rendimiento, ¿no?, con arriba en términos absolutos, en la parte de abajo en términos relativos, y destacando claramente estos periodos hostiles, así como un periodo más difícil para la estrategia, como han sido los últimos meses. Neto, cuando vemos la contribución, pues tanto las partes más core como el oro y los metales preciosos, como en particular la pata de seguros, pues ha estado muy diversificada, incluso dentro de ella, ¿no? Vemos aquí claramente como yo creo que esto es algo positivo. Seguros que tenemos ligados a la subida del oro, básicamente ahora mismo tiene una posición negativa de mark to market. Estos seguros, que muchos de ellos siguen vivos a 1, 2, 3 años. Yo estoy bastante optimista de las perspectivas que tenemos. La pata de seguros que nos han cubierto frente a caídas en activos de riesgo como el equity, pues neto también ha contribuido muy positivamente, si bien después de las grandes ganancias durante el periodo del COVID, pues estos últimos meses ha ido devolviendo o hemos ido comprando seguros que han expirado. Y en ese sentido, pues bueno, también otras partes de cobertura, como incluso los seguros que compramos frente a posibles caídas del oro, pues han sido también netos positivos. En general y en global, la estrategia considero bueno, si bien me hubiera gustado, evidentemente, ganar más en la crisis y aguantar mejor, creo que sigue muy centrada en hacer su trabajo de portero, defensa. Y mirando hacia adelante, creo que tengo que enfatizar una vez más o hacer énfasis, digamos, en lo más importante, y es que más allá de nuestro trabajo individual, este es un trabajo de equipo en el que vosotros sois el entrenador, decidís, y hay 3 cosas que tenéis que hacer muy importantes, ¿no? La primera es definir la estrategia con la que vais a jugar, cuántos delanteros, defensas, porteros. La segunda es
elegir a esos jugadores, entre los cuales Igneo pues, se posiciona como espero, como una alternativa buena como portero y defensa, en la que lo más importante es que estos jugadores cumplan su trabajo, es decir, que si eres delantero metas goles y si eres portero defiendas, sobre todo cuando te necesitan. Y luego algo muy importante que va más allá del trabajo individual, sino que es cómo funciona la cartera, es decir, ese trabajo de equipo en el que no se trata, el retorno no es el retorno solamente individual, la suma de los retornos individuales, sino que hay una componente de efecto compuesto que viene cuando creas estas carteras con correlación negativa y diversificadas, ¿no? Como digo siempre, el objetivo al final para el equipo es proteger el capital y ganar sobre ese capital acumulado. Y para ello, como decía muchas veces, no por llevar el número 7 en la camiseta eres delantero ni eres el mejor del equipo. Básicamente se trata de cómo te comportas, ¿no? Y en este sentido, con vistas al comportamiento de los jugadores, definimos una serie de factores que determinan si un jugador es efectivamente un buen delantero o defensa o centrocampista, y vemos cómo dentro de estos factores pues Igneo la verdad es que tiene un perfil muy definido, muy claro, en el que hace su trabajo, que es pues básicamente defender la portería y bueno, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Durante otras condiciones de mercado. Esta gráfica, este modelo que llamamos el avatar, resume de una forma un poco big picture estos factores. Es un diagrama de araña. El centro es un 0, la parte de fuera es un 10 sobre 10. Y lo que veis pues, es una estrategia como Igneo. Tiene muy buena nota en factores defensivos, mala nota en factores ofensivos y moderada en más términos de alfa en cuanto a mercados más neutros, pero básicamente como parte de un equipo, cuando comparamos el avatar de Igneo con el avatar de un delantero, pues vemos que son casi imágenes de espejo, ¿no? Es decir, tienes uno de ellos, este es un equipo, el equipo más sencillo que podrías tener es un delantero y un portero, ¿no? En este caso está lo que vemos claramente con estos avatars y el comportamiento del mercado es una descorrelación importante por construcción. Y lo que hace es que cuando generas este equipo muy sencillo, este 50-50, pues al final lo que tenemos es esta compensación, ¿no? En el que cuando el equity lo hace muy bien, quizás nosotros sufrimos un poco más, cuando ellos lo hacen muy mal, nosotros lo hacemos mejor. Y en global lo importante es que tenemos dos activos que al final tienen esperanza matemática positiva, han conseguido retornos absolutos positivos, ¿no? Y haciéndolo con dos caminos prácticamente diametralmente opuestos. Esta cesta pasiva, que sería una cesta 50-50, retorna, o sea, si tú tienes 100 euros o 100 dólares y le das 50 a cada uno, pues harían lo suyo. Pero esto no es todo. La tercera pata del entrenador es básicamente reequilibrar estos equipos, y nosotros recomendamos que básicamente el equipo esté equilibrado en todo momento. Es decir, de una forma contracíclica, en vez de pelearte con la volatilidad del mercado, aprovecharse de ella, ¿vale? En vez de pelearse con la estupidez del mercado, aprovecharse de ella. Y eso significa que en estos momentos extremos, como puede ser el primer trimestre de la crisis del COVID o donde estamos ahora mismo, en el que estos pesos varían de 50-50 a 40-60 o 60-40, la idea es reequilibrar, es comprar barato, vender caro y vender caro, comprar barato, ¿no? Lo que ocurre cuando haces eso es que esas pequeñas compras y ventas dan lugar a esta cesta reequilibrada, rebalanceada, que al final hubiera generado un 6% de retorno incremental. Es una diferencia extraordinaria y este es dinero que el ojo no lo ve, porque cuando tú juzgas el comportamiento de un equipo simplemente por el comportamiento individual de los jugadores, lo que no ves es necesariamente esa contribución que tiene el equipo. ¿A quién le atribuyes el pianel de esa parada, ese gol que metió el delantero porque el portero se hizo una parada y se la pasó o viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo importante aquí de estas tres patas que insisto es cuál es tu estrategia, cuáles son tus jugadores y cómo los reequilibras. Por lo tanto,
momentos, y he visto pues, muchos de vosotros, que en estas últimas semanas y meses en las que bueno, nuestra estrategia ha ido quizás sufriendo, pues se producen ciertas de estos reequilibrios en los que, pues, para bien o para mal, pues se vende bolsa y se compra ígneo, y lo opuesto sería en otras condiciones de mercado, ¿no? Lo importante es tener una situación equilibrada en todo instante, ¿no? Con ello y con esta mentalidad de equipo y este concepto de estrategia, jugadores que hagan su labor y una gestión rebalanceada, dinámica, vemos claramente como si alguien hubiera, o sea, vemos la comparativa entre una inversión en bolsa, que es la línea naranja en el S&P, o una cesta 50-50, ¿no? Vemos que prácticamente hubiera podido conseguir un retorno comparable con una cantidad de riesgo muy, muy inferior, ¿no? Es decir, el equipo en general lo ha hecho igual o mejor, que ha metido tantos goles como los delanteros, pero sin tomar tanto riesgo, ¿no? Desde un punto de vista macro, ya habiendo visto un poco, vamos a ir más adelante luego a lo que es el posicionamiento de la cartera y abrimos a preguntas, pero desde un punto de vista macro me gustaría que hoy fuera un poco una revisión global. A veces estamos demasiado centrados en el día a día y por aquí insistir un poco en lo que está pasando, ¿no? Big picture. Y estamos en un cambio de paradigma, en mi opinión, que tiene implicaciones enormes y que hace que cambien un poco las reglas del juego. Yo lo resumo, como bien sabéis, la transición o la transformación de interés sin riesgo a riesgo sin interés. Y esto, la primera implicación sencilla y clara es que básicamente con un mundo en el que tenemos en Europa los tipos de interés negativos, tipos nominales, básicamente ya no existe el concepto de interés sin riesgo, ¿no? Hace unos años podíamos aparcar nuestro dinero en el bono alemán, ganar un 5% o en el banco y estar tranquilos de que tu dinero estaba ganando no solo en términos nocionales o nominales, sino también por encima de la inflación. Esto ya no existe. Es decir, como inversores estamos sufriendo el bullying financiero de los bancos centrales que nos están obligando a hacer algo con nuestro dinero, porque dejarlo en el banco al menos 0,5 pues somos imbéciles, básicamente. Entonces, pues nada, nos vemos forzados en cierto modo a hacerlo de forma directa, ¿no? La segunda implicación que tiene el hecho de que los tipos estén a cero o negativo es que la renta fija, y en particular los bonos del gobierno como el Bund alemán o el suizo o el japonés o los que quieras, básicamente han sido grandes defensores, ¿no? Cuando tú tenías un Bund alemán a 10 años que te pagaba un 5%, si las tasas de interés bajaban al cero, pues ese Bund te ganaba un 50%, ¿no? Aproximadamente. Esa ganancia de capital, esa labor defensiva, hace que históricamente tuviéramos carteras 60-40. Teníamos en equity, teníamos renta fija y decíamos, bueno, si las cosas se ponen feas y cae la bolsa, me protege el bono. Hoy estamos en una situación en la que el modelo 60-40 ya no existe, ya no funciona. ¿Por qué? Porque tu defensa, que es el Bund, ya no tiene quizás tanto de ese recorrido, porque hay límites, en mi opinión, a cómo de negativos se pueden ir las tasas nominales, ¿no? Entonces, este modelo, esta transición, este aumento de correlación en el que las cosas se mueven prácticamente en paralelo, crea una dificultad enorme para muchos de los inversores y en muchos casos todavía no son conscientes de que estas carteras equilibradas, lo que en inglés se llama un 60-40 balance portfolio, una cartera equilibrada 60-40, ya no lo son. Por lo tanto, tengo que hacer mucho énfasis en que hay que buscar formas de reequilibrar estas carteras, porque el defensa ya no es tan efectivo, ¿no? Como sabéis, lo he dicho en otras ocasiones, al Bund alemán yo le llamo Beckenbauer, ¿no? En honor al gran defensa alemán de los años 70, que hoy tiene 74 años, ¿no? Su capacidad de defender es más limitada. El problema adicional que tenemos es que no solamente mi defensa no me defiende, sino que el riesgo que tengo en mi pata de equity es muy superior. Parte de ello viene porque tenemos valoraciones artificialmente altas, tanto por tipos de interés artificialmente bajos como por
spreads de crédito, primas de crédito artificialmente bajas por temas monetarios sin límites. ¿Qué significa? Pues que básicamente todos los activos cuya valoración depende en descontar flujos de caja están artificialmente caros. Pongo una tablita muy sencilla que te muestra pues, que si tú fueras a recibir $100 o 100 euros que alguien te va a pagar en 50 años, pues eso, cuando los tipos de interés están al 5%, hoy valdría 8,7 céntimos, ¿no? O dólares o euros. Con tipos al cero eso vale 100. Efectivamente, el crecimiento de los activos y el valor que le asignamos hoy a todos estos activos de crecimiento y de bolsa con duraciones elevadas hace que pues, tengas valoraciones de Tesla de 1.500, ¿no? Cosas que sinceramente ya van, ya están pasando de la ciencia ficción a, a no sé qué mundo, que son muy difíciles de justificar y básicamente lo que hacemos es ya cambiar los paradigmas. No, es que el PI ya no cuenta, ahora lo que hay que hacer es algo que tenga sentido, ¿no? Pero al final, esta combinación de tipos de interés artificialmente baratos, liquidez, distorsiones, etcétera, lo que hace es genera una dinámica muy problemática que, en mi opinión, lo único que ha hecho es crear burbujas que son de tal calibre que empiezan o ya son desde hace tiempo sistémicas. Es decir, son lo que en inglés llaman too big to fail, son demasiado grandes para caer. Es decir, la idea de que este castillo de naipes, la idea de que podamos subir los tipos de interés es ciencia ficción, porque una subida de tipos de interés básicamente pondría en evidencia todas estas valoraciones y cuando estas empresas colapsan y va asociado con bancarrotas y con despedir a gente, pues refuerza un poco el problema. Es decir, que estamos en una situación, no es nuevo, ya los que habéis leído mi libro, es un tema que yo llevo hablando ya muchos años de esta dinámica, pero es una dinámica que se ha ido reforzando, acelerando y en mi opinión, de una forma muy problemática y muy peligrosa. Pero ¿qué ocurre? Pues que una de las consideraciones es que, y uno de los debates que estamos empezando a ver hoy es, bueno, ¿cuándo va a subir la Fed? ¿Cuándo van a subir tipos de interés por primera vez? ¿No? Hoy, hace unos minutos, pues el 10 años americano estaba al 1,06, ¿no? Quizás ya la gente empezando a hablar de subidas de tipos y demás. Yo creo que no tengo una bola de cristal, no sé si se producirán esas subidas o no. Lo único que sé es que estamos en una situación muy parecida, pero mucho peor y mucho más peligrosa que en el cuarto trimestre del 2018, cuando Powell hablaba del autopilot, ¿no? Y subidas, cuando evidentemente esas subidas pues, pusieron en evidencia los problemas, ¿no? Como digo siempre, yo me puedo permitir una hipoteca de $1 trillón. No porque sea muy rico, sino porque si me la regalas al 0% de interés y interest only, todo el mundo nos podemos permitir una hipoteca de $1 trillón, ¿no? El problema viene cuando te suben los tipos al 0,1. Ahí ya no se la puede permitir nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta idea de que tú puedes imprimir, crear deuda y no ha pasado nada, no, sí ha pasado algo. Efectivamente, tú ya no puedes normalizar la situación. Así que estamos en una posición macro, en mi opinión, frágil, que viene reforzada y que genera pues, una serie de consideraciones, ¿no? Y que se retroalimenta. Un poco mirando hacia adelante, también resumiendo un poco mi visión, creo que la única salida es la inflación. Creo que estas burbujas se van a transformar en, más que inflación, en estaflación, que es el peor escenario posible desde un punto de vista económico, que es subidas de precios sin actividad económica. Y esto viene pues, por una combinación de cosas que se han acelerado, como ha sido el shock del COVID, que sigue con nosotros, y una respuesta sin precedentes, ¿no? Lo que hemos visto claramente es una disociación, una distorsión entre los mercados y la economía, entre los números reales. Prácticamente le da igual al mercado lo que pase con los números y demás, están en su propia liga. Estamos en una situación en la que todas estas medidas básicamente que imprimen papelito y deuda, se considera que están resolviendo el problema, pero en realidad no se pueden resolver problemas de insolvencia a través de liquidez. Son problemas muy distintos
te puede dar un poco de oxígeno, pueden darse unas segundas oportunidades, pero al final no soluciona el problema. Marco en amarillo porque creo que decía, esta idea de que las subidas de tipos de interés pueden ser estables y demás, creo que no. Creo que pondrían en evidencia estas burbujas. Creo también, y lo pongo en amarillo porque hay un riesgo muy relevante, y evidentemente sabemos que el virus es una cuestión de tiempo, no sé si ya está resuelto o si será este verano o en este invierno o lo que sea, pero lo que sí que sabemos, y es algo que yo he dicho desde el principio, el virus se irá tarde o temprano, y aquí hay un problema importante, yo creo, con las vacunas en cuanto a ya está totalmente 100% descontado su éxito, y bueno, y espero que ese sea el caso. Pero básicamente lo que sí que sabemos es que toda la política monetaria y fiscal se va a quedar. Y con esto lo que me refiero es que medidas, y esto es un poco el patrón, ¿no?, del proceso, medidas que se toman y se nos venden como algo, una respuesta a una crisis y como algo temporal, se convierten en soluciones permanentes, ¿no? Ya lo vimos con QE en el año 2008, se nos vendió como algo a corto plazo, en realidad ahora ya está totalmente desconvencional, hasta Sudáfrica, ¿no? Lo hace incluso sin tipos cero, ¿no? Hablaba de la inflación y la estanflación, hablaremos de ello más tarde, pero lo veo como una solución. Una llamada de atención a las valoraciones artificialmente altas. Tengo que hablar de Tesla porque sí, porque tiene un PI ahora mismo de 1.500, pero vamos, podría hablar, y creo que habrá bastante debate sobre el tema de criptomonedas más tarde, que acaba de alcanzar el $1 trillón de market cap. Hay que recordar que este es un dinero y unas valoraciones que salen de cero y que, bueno, en mi opinión refuerzan toda esta idea del efecto riqueza, el wealth effect. La gente hoy tiene una percepción de que tiene $1 trillón más en su bolsillo, cuando en mi opinión no existe eso, ¿vale? Un poco robándole una frase muy relevante a Ray Dalio, el valor intrínseco del dinero es cero. Y es una frase muy seria, ¿no? Al final el dinero es un punto intermedio entre el servicio que yo te doy y el otro, ¿no? Es una dinámica brutal que, bueno, hoy, en mi opinión, totalmente burbujil, pero que, bueno, no significa que no pueda seguir, ni mucho menos, y de hecho es lo más probable, pero vamos, muchas señales de exceso, y en mi opinión simplemente quiero decir que muchas de estas valoraciones artificiales no duran para siempre, y podríamos ver grandes movimientos. Como decía antes, quizás para mí el Bitcoin se parece más a Tesla que al oro, ¿vale? A pesar de que la gente lo compare más con el oro, ¿no? Vamos a ver, evidentemente el tema de la complacencia es brutal. El mercado, yo creo que sigue leyendo lo que quiere. La noticia de un blue wave que en condiciones normales se hubiera interpretado como algo muy negativo para el Nasdaq, pues el mercado ya se ha dado la vuelta y le da exactamente igual. Me lo compro todo, me centro en todo el fiscal, y es una dinámica de FOMO, de Fear of Missing Out, el miedo a perdértelo, el There's no alternative, el TINA, etcétera, que a mí me preocupa, sinceramente, y sé que son cosas que todos somos conscientes, pero los que hemos vivido un 2001 u otros mercados, yo creo que hay un paralelismo enorme, así que tengo que mencionarlo porque creo que hay que tener esta perspectiva global, ¿no? Lo que estamos viendo, y un poco una de las derivadas de estas políticas monetarias sin límites, que es una guerra de monedas sin límites, yo veo, evidentemente se ha centralizado mucho con el dólar. Creo que el oro es uno de los grandes ganadores, y bueno, el Bitcoin tiene un argumento muy parecido desde un punto de vista de narrativa, pero bueno, yo personalmente creo que el oro es un activo relevante que lo va a hacer muy bien y que está lagging totalmente durante los últimos meses frente a todos los
drivers fundamentales, ya sea la debilidad del oro, los real yields, la inflación, etcétera, y donde, bueno, como comentaremos en más detalle, vemos oportunidades que dan lugar a un posicionamiento bastante fuerte que tenemos en este sector. Y, bueno, otras consideraciones y riesgos en el sistema que, como portero, pues considero que tenemos que ver. En mi opinión, sigo teniendo una visión muy negativa de forma estructural en cuanto a la burbuja de crédito en China y lo que significa a nivel monetario y para el mundo. Al día de hoy el consenso es prácticamente el contrario, donde China se considera como el gran ganador, el yuan una moneda estable con carry positivo y muchos flujos en el bono chino, pagando un carry importante. Esto, en mi opinión, lo único que hace es que en la próxima crisis el yuan va a ser un funding currency y la explosividad puede ser muy notable. Así que estamos acumulando seguros y tenemos una posición muy asimétrica y muy relevante tanto en China como en Taiwán a través de la moneda que nos podrían pagar 20, 25, 31 en cantidades relevantes. La volatilidad se ha convertido en una de nuestras posiciones más fuertes, así como el oro. Creemos que el VIX, o sea, a la hora de ver lo que es el puts de S&P o calls del VIX, tenemos de los dos, pero favorecemos calls del VIX, a pesar de que tiene un carry muy negativo y demás. Creemos que es una de las formas más eficientes de cubrir estos riesgos que se presentan, y creemos que la volatilidad de la volatilidad va a estar muy elevada. Estamos viendo ya cómo muy pequeños movimientos en el S&P del 1 o 2% están dando movimientos muy relevantes en el VIX. Esto en condiciones normales no se da. Los saltos del VIX vienen normalmente dados de movimientos mucho más grandes en el underlying, y esto es una señal y bueno, de momento muchos de los seguros que hemos ido comprando pues han ido sufriendo y es lo que hay, pero seguimos pensando que es una parte clave de nuestra estrategia donde estamos posicionados de forma relevante. Indagando un poquito más y resumiendo todos los tres pilares un poco de esta visión, por un lado la política monetaria sin límites, lo que es importante es resumir que cuando tú imprimes dinero no estás solucionando el problema, estás haciendo cuatro cosas. Estás retrasando este problema, ¿vale? Estás dándole una patada a la lata, principalmente imprimiendo dinero para convertirlo en deuda o en dinero regalado también. Lo segundo que estás haciendo es transferir el problema de uno a otro a través de batallas de monedas, que estamos viendo muy acentuada con el dólar. Lo tercero que haces es transformar el problema de burbujas a inflación. Y la combinación de estos tres factores, de dar la patada a la lata y crearlo más grande, de transferir y transformar el problema, al final lo que hace es agrandarlo. Esta es una situación compleja que ha dado lugar a pues, una segunda fase, una pata ya que es la política fiscal sin límites, en la que básicamente pues, estamos viendo barbaridades, ¿no? Como pueda ser el bono español a 10 años en tasas nominales negativas, ¿no? Algo que es difícil de justificar, imposible de justificar, si no es por una distorsión y manipulación a través de dinero impreso que se está regalando a estos gobiernos para financiar grandes programas y deudas, ¿no? Entonces, el bolsillo izquierdo está imprimiendo dinero que le regala al derecho, esto ya lo sabemos, son procesos que siguen y siguen y siguen y al final acumulan un tamaño brutal, y cada vez que viene una crisis lo único que sabemos hacer es más de lo mismo para principalmente evitar el colapso inminente, ¿no? Un libro que me estoy leyendo ahora muy, muy, muy interesante de Mervyn King, la Radical, me parece que se llama Radical Uncertainty, ¿no? Básicamente es brutal, ¿no? El antiguo gobernador del Banco de Inglaterra hablando de una forma muy llana, como admitiendo claramente que todos estos modelos que al final
no tenemos ni idea ni de dónde estamos, ni del efecto que van a tener nuestras decisiones. Es un movimiento muy marginal de estoy aquí, no quiero que me atropelle el coche, me voy a la derecha, es un movimiento brutal en el que muchas de las cosas que se están haciendo y muchas de las decisiones están evitando el problema a corto plazo y creando un problema mayor a largo, ¿no? Yo esta situación de política monetaria y fiscal sin límites, que llevo mucho tiempo hablando de ella, creo que se ha seguido reforzando y al final da paso a una visión en inflación clara, y es que creo que si bien hay un montón de fuerzas deflacionistas en el sistema, como sabemos todos, ¿no? El desempleo, la actividad económica, la tecnología, la demografía, la sobrecapacidad, las malas inversiones, etcétera, hay una fuerza que contrarresta todo y más, que es el dinero impreso. Y esto lo que hace es que crea una percepción de estabilidad, porque todo no colapsa, pero al final este dinero impreso tiene un impacto, ¿no? Y lo que vemos es que, como digo siempre, la inflación no es que tu casa valga más o que el precio del pan suba, sino que es sobre todo que el valor del dinero con el que compramos esa casa y el pan está cayendo, ¿no? Entonces es un problema del valor del dinero, y con estos trillones de dólares impresos, evidentemente esto se está acelerando y es un problema in the making. El bluff, digamos, de los bancos centrales y de la narrativa de que el problema es la deflación y la solución es la inflación, pues bueno, también con el trabajo de Ray Dalio y los que lo estáis siguiendo, pues se ve claramente, ¿no? Que cuando tomas una visión un poco más big picture, pues yo creo que nuestros abuelos nos estarían dando collejas a todos, ¿no? Ahora mismo con esta percepción del mundo, ¿no? Porque ellos han vivido una situación muy distinta y han visto lo que significan, ¿no? Estos abusos que se están haciendo ahora y las implicaciones que puede tener, ¿no? Aquellos que no lo habéis leído, os recomiendo que lo hagáis con Ray Dalio y su trabajo, sobre todo en una perspectiva histórica. Yo comparto muchas cosas con él, hay otras en las que estoy en gran desacuerdo, pero me parece que tiene una forma de pensar y un modelo valiosísimo. Así que en ese sentido no nos tenemos que engañar, y creo que, en mi opinión, el escenario más probable es que la próxima década vea un aumento muy notable de la inflación y, por lo tanto, tenemos que estar preparados, ¿no? Volviendo un poco a Ray Dalio, y simplemente en el tópico de las burbujas, él tiene un checklist, digamos, de estas 7 condiciones que prácticamente hacemos tick de todas, y que yo creo que es un motivo de cautela. Vamos a entrar un poco en la construcción de la cartera, cómo estamos posicionados, y antes de abrir a preguntas. Y para aquellos que que no conocéis la estrategia o la veis por primera vez, comentaros pues que es una estrategia que tiene 3 patas: una pata de metales preciosos, una de bonos del Tesoro americano y TIPS, y una tercera pata en seguros financieros. Es una estrategia que los pesos objetivos son 50, 25, 25, y que en la pata de opciones solo compra opciones, y que busca protegernos frente a caídas de activos de riesgo y subidas de activos anticrisis o antiburbuja, ¿no? Para ello, pues básicamente hay una serie de jugadores, ¿no?, dentro de mi propio equipo, que puedo seleccionar con vistas a estos objetivos. Uno de ellos, y en estos momentos nuestra principal posición, es el oro, donde tenemos una posición no solamente a través de direccional, a través del delta 1, sino que tenemos una posición muy relevante de opciones que se beneficiarían de subidas del oro y de los metales preciosos. Tenemos una posición también relevante de forma estructural en bonos del Tesoro americano y TIPS, que se benefician no solo de las caídas de tipos de interés, sino de la subida de la inflación. Si bien en términos nocionales es relevante, en términos prácticos la volatilidad y la contribución es más pequeña, porque las opciones son instrumentos mucho más explosivos. También lo es el oro, más asimétrico. Y por ahí tenemos una posición estructuralmente larga en el VIX, tanto a nivel direccional como de volatilidad, así como volatilidad a medio y largo plazo en otros activos, que
es uno de los, digamos, defensores más predecibles y efectivos que existen, ¿no? La volatilidad como antiburbuja es una de las más claras del sistema y tenemos una posición que, bueno, no está funcionando necesariamente bien. Confiamos en ella plenamente y creemos que hay que estar posicionado y gestionar el carry, que es muy negativo, de la forma más eficiente posible. Vemos un riesgo de inflación que en la práctica, bueno, lo tenemos a través de los tips, también lo tenemos a través de otras posiciones. Por ejemplo, tenemos la bolsa americana o la bolsa en general, el equity, pues a corto plazo puede ir ligado a ciertos elementos de riesgo, pero a largo plazo es una forma de inflación, es decir, la valoración de estos activos sube cuando cae el precio del dinero, ¿no? Entonces, tenemos posiciones de seguros a medio plazo, una opción a 5 años que nos paga 10-1 si el S&P está por encima de 3.200 y el 5 años americano por debajo del 0,5. Estos son trades que se benefician estructuralmente del carry de la curva de tipos y que básicamente si las cosas se quedan donde están, ganaríamos 10 veces el dinero. Es decir, que tiene un carry muy bueno. Nuestra posición bajista de bolsa, pues que no está funcionando bien, evidentemente, hoy el S&P sigue en su línea, es parte de nuestro mandato, la equilibramos frente a otras posibles expresiones y aquí pues intentamos gestionarlo también de la forma más eficiente posible a través de opciones y tenemos variaciones, algunas son simplemente puts, otros buscan combinarlo con otros activos como subida de oro y ahí introducimos un factor correlación que el año pasado constituía una importante parte de nuestro riesgo. Lo hemos moderado y el libro de opciones ahora mismo pues tiene una componente mayor, como veremos ahora, de seguros más vanilla, más fáciles de predecir, si bien pues son un poco más caros y menos explosivos, pero sí que te dan un comportamiento más predecible. Nos gusta el oro de todos los colores y tamaños y en ese sentido lo combinamos también con posiciones, por ejemplo, contra el euro o contra el yen o el suizo. Estas son posiciones que se benefician de la correlación. El mercado piensa que el oro y el euro son lo mismo hasta que viene una crisis. Estos seguros se convierten en muy explosivos y bueno, nos cubre para ciertos eventos con un carry bueno. Y como decía antes, tenemos una posición relevante también que combina oro arriba con el yuan chino y el dólar de Taiwán, que son riesgos muy relevantes a nivel geopolítico y económico y que hoy la complacencia es extrema y por lo tanto podemos acumular estos seguros ahora, que es cuando están baratos y creemos que pueden pagarnos muy bien en adelante. La posición del yen contra, bueno, commodity currencies y tal, es una posición que ya le quedan pocos días, pero que bueno, es una alternativa a jugar con estos defensas aparte del oro. Viendo de forma más cuantitativa este posicionamiento de las opciones, vemos aquí como una tabla resumen. Tenemos aproximadamente un 22,5% del patrimonio invertido en opciones, de los cuales vemos que hay un peso importante en el año 2021, este año, quizás por encima de lo normal, pero viene principalmente dado por una visión muy alcista a corto o medio plazo en el oro. Y como veis también dentro de este 22,5% de primas, de dinero invertido en opciones, casi un 15% está ligado al oro. Es decir, que una parte muy importante del riesgo y de las oportunidades que vemos ahora van ligadas al oro, si bien existen también riesgo notable tanto en la parte del VIX como del dólar y los treasuries. Viendo una visión un poco más granular, no detallada de estos porcentajes, vemos cómo el oro pues, está distribuido en algunos seguros que son oro puro, otros en los que tenemos una combinación de correlación. La otra dimensión que es relevante a la hora de ver los seguros es el formato, ¿no? En ese sentido, el año pasado tuvimos
bastante riesgo de correlación en opciones tipo híbrido. Como decía antes, esto lo hemos suavizado un poco, no solamente porque creamos que tengan mejor o menor valor, sino también por quizás darle a la estrategia un comportamiento más predecible, ¿no? Algo que el año pasado echamos de menos porque había seguros bueno, quizás tenían mucho valor, pero que al depender de la subida del oro y la caída de la bolsa, por ejemplo, pues cuando caía la bolsa, caía el oro, no te pagaba, y cuando subía el oro, subía la bolsa y tampoco te pagaba, ¿no? Entonces, esa ruptura de correlación que se dio al final en la dirección opuesta, por desgracia, seguimos teniendo ciertas posiciones. Sobre el papel, yo hubiera pensado que un blue wave, como se dio ayer en el Senado, podía haber dado lugar a alguno de estos, pero la narrativa al día de hoy del mercado sigue siendo increíblemente complaciente y bueno, el enfoque al día de hoy es simplemente, bueno, pues al tener un 50% van a poder meter más ayudas fiscales y no tienen en cuenta pues la posible subida de impuestos o la posible aumento de regulación en toda la tecnología, ¿no? Que son factores que eran muy temidos ex ante y que en la práctica el mercado te demuestra que esa complacencia le da un poco igual, ¿no? Así que yo lo veo como señales de un poco de la situación en la que vivimos y que tenemos que gestionar, ¿no? con prudencia. Viendo el detalle de nuevo, pues vemos cómo esto está repartido y por último también cómo se reparten en el tiempo, ¿no? Para finalizar, antes de abrir a las preguntas que podáis tener, que id poniéndolas por favor en el chat, si queréis. Básicamente, volver a enfatizar pues, que cuando creas un equipo necesitamos tener diversidad de delanteros, centrocampistas, porteros, pero en vistas a la visión macro que tenemos, creo que hay una dimensión muy importante, que es la dimensión de la inflación. Y por lo tanto, a la hora de escoger delanteros, sigo pensando que el equity es mejor delantero que el crédito. Sigo pensando que activos reales, como pueda ser el inmobiliario, es mejor que el efectivo, que tiene un problema importante. Y creo que estrategias antiburbuja, como pueda ser Igneo o Smart Gold, son superiores a la renta fija, ¿no? Como puedan ser los bonos de gobierno. En ese sentido, el problema que planteo aquí con estos activos en rojo es que al final los 100 euros que te va a devolver un bono de Telefónica en 20 o 30 años, esos 100 euros no te van a comprar prácticamente nada, ¿vale? Por culpa de la inflación. Entonces, todas estas estrategias, digamos, o partes de nuestra cartera como la renta fija, el crédito o el cash, tenemos que ser conscientes de que sufren notablemente con la inflación. Algo que a corto plazo quizás no lo vea el ojo, lo que llamo yo siempre la rana en el agua hirviendo, ¿no? A corto plazo no lo vemos, pero que se está acelerando y tiene un impacto muy negativo. Con esto tengo otras secciones en la presentación. Para aquellos que le interese se la puedo enviar, como es el case study de cómo nos comportamos en crisis anteriores y que yo creo que es un buen ejemplo de lo que podría pasar en algunas crisis que pudieran venir. En cuanto a los instrumentos, los vehículos, las comisiones y así como la nueva estrategia que es el Stable Return, que como sabéis, comenté el mes pasado, es una estrategia que hemos lanzado que busca pues una solución frente al cash, la renta fija y el crédito, que busca pues, proteger el capital y generar un 5% por encima de la inflación. Para ello es un equipo en el que Igneo es aproximadamente un 16-18% en estos momentos y que cuenta con otros jugadores y es una estrategia para nosotros muy importante y muy estratégica en la que estamos recibiendo mucho interés. Así que como complemento o alternativa creo que es algo que espero que sea de interés. Encantado de comentar en mayor detalle. Con ello voy a pasar quizás a la pata de preguntas. Veo que hay algo ya en el chat básicamente si tenéis preguntas por favor id poniéndolas aquí, ¿vale?
La primera es, me dais un tip sobre el Radical Uncertainty. Muchas gracias, Mauricio. Imagino que estás leyendo el libro también, muy interesante. Me preguntan en un mensaje directo si puedo hablar un poco sobre la consideración de growth contra value. Muy interesante, no me considero un experto en este sector. Lo único que puedo decir es que gran parte del motivo por el que growth ha sido arrasado prácticamente a value es que la duración, el efecto duración de activos de crecimiento es mucho más elevado, porque al final, si el valor de tu empresa depende de, tienes pérdidas hoy, pero esperas ganar en 5, 10 o 15 años, pues evidentemente, cuanto más se valoren ese crecimiento futuro, pues al día de hoy, pues mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos activos de growth han sido gran beneficiarios de un mundo de tipos bajos y de crecimiento, a la vez que de la complacencia de los mercados con respecto a ese crecimiento. Es decir, que tenemos los dos efectos, ¿no? Por un lado, la complacencia de que el mundo va a crecer fenomenal y por otro lado, que estamos descontando esos flujos de caja de forma muy benigna y en general, pues bueno, es una dinámica que es difícil de revertir en el sentido de que por lo menos la pata de tipos de interés. Las valoraciones son tan extremas que al final caerán por su propio peso, pero no deja de ser, en mi opinión, parte de esta burbuja de duración que estamos viviendo. No veo muchas más preguntas, seguro que las tenéis. En la sesión anterior que hicimos en inglés me hacían bastantes preguntas sobre el tema cripto. Me han hecho una pregunta interesante sobre Bitcoin y Ethereum, que es la segunda más famosa, y coincidiendo un poco con el hecho de que la capitalización de las criptomonedas esté ya en $1 trillón, ¿no? Yo diría que en gran parte es cierto toda la narrativa de que no puedes imprimir más Bitcoin porque en teoría tienes solamente los 21 millones o lo que sea establecido, pero lo que sí que vemos es que puedes imprimir todas las criptomonedas que quieras, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay unas 10.000, cuando la última burbujilla que tuvimos, que llevó el Bitcoin a 3.000, de 20.000 a 3.000, pues todos los demás valían prácticamente cero. Y en cierto modo yo creo que el resurgir del Bitcoin con tanta fuerza en parte ha sido esa consolidación. Y en ese sentido considero que el éxito de Ethereum, en cierto modo, podría poner en evidencia el hecho de que al final estas criptomonedas puedes hacerlas de la nada y que, como decía antes, el valor intrínseco de las monedas, del dinero en general, es cero. Así que mucha prudencia por ese lado. Ya lo he dicho ahora, antes también, creo que Bitcoin y las criptomonedas tienen más en común con Tesla que con el oro, personalmente, pero la narrativa está ahí. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que puntos clave que quería compartir hoy, como la posible subida de tipos de interés y lo que nos plantea, espero haberlo debatido en debate, en detalle. Creo que la conclusión final es que es posible que el mercado lo intente, pero en la práctica veo prácticamente imposible que esas subidas tengan lugar sin unas implicaciones enormes en el mercado. Así que veo que entra una preguntilla entre tanto. ¿Qué hemos hecho exactamente en el VIX? El carry negativo. Tenemos dos posiciones principales, bueno, que se complementan, ¿no? Una es una posición direccional que va dentro de, bueno, comprar básicamente el VIX con una pequeña parte direccional, pero hay una parte de opciones que lo que hemos hecho ha sido comprar call spreads 40-60 a un precio aproximadamente de 1.
Es decir, compramos calls que lo que hace, esto lo que nos permite es pues abaratar el precio de una subida de un call a 40, en vez de pagar pues de memoria, no sé si es sí, un 2,3, pues te rebaja aproximadamente 0,9 o 1, o sea, te acabas pagando entre 1 y 1,3, dependiendo de dónde entres, ese call a 60. El mercado lo valora mucho. Un escenario con el VIX por encima de 60, pues ganarías 20 con el múltiplo de lo que hayas pagado. Tenemos alrededor de 20 más o menos de media. Y esto, pues bueno, mantiene muy bien el valor durante los primeros meses, si bien al final, pues si no te paga, no te paga y valdría cero. Pero creo que la posición de VIX en estos momentos la veo superior a puts de S&P por esa simetría, si bien el carry es algo que hay que gestionar. El carry viene del hecho de que tus opciones, si no pagan, evidentemente valen cero a vencimiento, pero aguantan cierto valor, sobre todo con el call spread. Y por otro lado, que la curva de futuros, cuando está en contango, pues compras caro y vendes barato, ¿no? Entonces, el rolar esas posiciones tiene un coste. Por lo tanto, de forma estructural es una consideración importante y algo que no es fácil. Me preguntan si prefiero a Igneo o a Smart Gold. Sinceramente me gustan los dos. La gran diferencia es si tenéis la necesidad de comprar un activo UCITS, pues no tenéis alternativa, es Igneo. Si preferís apalancamiento y queréis hacer algo un poco en formato overlay, pues Smart Gold es más fácil. En términos prácticos, Smart Gold tiene una posición más elevada al oro. En vez de un 50 core es un 100. Pero dado el peso de las opciones y el exposure del oro, ahora mismo se parecen mucho más. Hay una pregunta adicional sobre qué he opinado del dólar con la victoria de Biden y los estímulos. Yo creo que ratifica esta visión negativa del dólar en términos absolutos, pero tenemos que tener en cuenta que el mercado de FX es un mercado relativo, es decir, por ejemplo, el oro, el yuan contra el dólar es un buen ejemplo, ¿no? Es el feo y el malo, ¿no? O sea, la fortaleza relativa del yuan recientemente pues lo es porque el dólar básicamente está haciendo un esfuerzo muy grande por diluirse, pero no son méritos propios del yuan. Entonces, FX es un mercado relativo. El consenso del mercado es muy claro y el posicionamiento es muy claro, de un dólar más débil. Hay motivos estructuralmente para pensar que es posible, en particular tiene todavía bastante margen y ahora más aún para aumentar el tema fiscal y a niveles que ya empiezan a ser preocupantes, pero que, como decía antes, Europa está haciendo algo parecido o mayor, o sea que en ese sentido, y China pues tiene algo parecido y sus propios problemas. Es decir, que al final, en términos relativos, yo creo que todas las monedas, en cierto modo, van a seguir un camino parecido. Por ahí toda esta euforia con el Bitcoin y otras alternativas. Creo que el oro está lagging y creo que en general los activos reales también se van a beneficiar, ¿no? De una forma más lineal, ¿no? Me entra otra pregunta con el VIX. Sí, al final el trading del VIX tienes que ser bastante táctico. No tuvimos la suerte o la oportunidad de salir porque teníamos targets más elevados el otro día, pero una de las formas para poder gestionarlo, una de ellas es el call spread que comentaba antes, ¿no? Te compras el call a 40, vendes el call a 60. Tiene el problema de que no tienes el upside ilimitado, de 40 al infinito, estás limitado a 60. En movimientos muy fuertes, evidentemente eso hace que cuando intentas salir, pues tenga un multiplicador menor, pero por otro lado permite que según va pasando el tiempo, el call a 60 va decayendo más rápido, lo puedes incluso recomprar y es una forma de gestionar y mitigar el carry. Pero es complicado, son activos que están caros por algo, ¿vale? Es decir, no tienes
ese contango y esos niveles de volatilidad porque sí, los tienes por algo, ¿no? Cualquiera que hayáis mirado Tesla y queráis poneros cortos, si te pones corto linealmente, pues ya estás muerto porque ha subido un 800% y a saber dónde acaba. Pero si hubieras comprado opciones, verías que es carísimo también, ¿no? Por temas de volatilidad y tal. Así que no hay. Por eso nosotros intentamos buscar formas lo más eficiente posibles, tanto el valor relativo entre los activos como dentro de esos activos. Y un poco la tabla que os resumí antes es, en estos momentos, pues nuestra visión más, bueno, nuestro mejor juicio en lo que creemos que es donde hay que poner esos seguros, ¿no? Que, insisto, vemos un catch-up del oro, un riesgo alcista de la volatilidad, riesgos geopolíticos y de volatilidad en China y en la bolsa, que son un poco las principales. No tengo un view en la libra. Me pregunta alguien por la libra y el Brexit. Sinceramente, no lo sigo suficientemente de cerca. Creo que, bueno, mi opinión personal es que Inglaterra lo va a sufrir bastante, lo que ha pasado, pero dónde venimos, dónde estamos y cómo está el posicionamiento en la libra no lo veo tan claro, así que prefiero no opinar. A no ser que haya más preguntas, espero que este update os haya servido de utilidad. Agradeceros a todos el apoyo y bueno, estoy a vuestra disposición. Si hay otras preguntas o queréis charlar más detalle, por favor. Y lo más importante, pues que espero que estéis todos con mucha salud y que sigamos así. Así que un fuerte abrazo, muchas gracias y mucha salud para todos. Hasta pronto. Gracias.